Dios bendiga a cada uno de estos hermanos que se conectaron a través del Facebook Live. Alabado Dios de esta plataforma. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su infinita bondad, alabado Dios de una manera especial y en su vida. Le damos la bienvenida a la escuela bíblica de la iglesia Unción de lo Alto. Esta noche, nuestro estudio número 3. Nuestro hermano Ángel García será el maestro. Y a Dios damos la gloria y la honra. Alabado Dios de que una vez más podemos sentarnos a la mesa para recibir la instrucción de la preciosa palabra del Señor. Vamos a ver por aquí nuestro hermano Ángel. Alabado Dios, gracias Señor. Yo te doy. Gracias mi Cristo, alabado Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga más. Amén. Gloria al Señor. En este día vamos a estudiar, en esta noche, el estudio número 3. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor que ya vinieron los expositores. Gloria a Dios. Aleluya. Y la clase lleva por título La vara de Aarón reverdeció. La vara de Aarón reverdeció. Esta clase tiene una base bíblica en el libro de Números, capítulo 17, del 1 al 13. Esto es para los que no tienen el expositor a mano. Lo pueden buscar en la Biblia. Números 17, del 1 al 13. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer antes que nada la lectura antifonal. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En Números 17:1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a la casa de sus padres. Escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores y arrojado huevos que produjo almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Gloria a Dios. Termina con una pregunta, gloria a Dios, porque esta gente, por más cosas que les pasaban, gloria a Dios, ellos seguían, aleluya, hablando, y querían sacar de todas formas a Moisés y a Aarón de aquel sitio donde estaban, gloria a Dios. Este estudio bíblico tiene 3 objetivos. El primero dice analizar la forma sobrenatural, cómo Dios respaldó el ministerio de Aarón.
analizar la forma sobrenatural como Dios respaldó el ministerio de Aarón. Cuando analizamos algo, gloria a Dios, lo estudiamos en sus partes, gloria a Dios, para explicarlo y conocerlo. Gloria a Dios, lo descomponemos, gloria a Dios, como decimos nosotros. Gloria al Señor, analizar una cosa, aquí analizaremos la forma sobrenatural como Dios respaldó el ministerio de Aarón. Gloria al Señor. El número 2 dice apreciar la actitud que merece el ser escogido para servir al Señor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de apreciar, hablamos de valorar, de estimar, reconocer el valor, gloria a Dios. Y aquí dice apreciar la actitud que merece el ser escogido para servir al Señor. Reconocer el valor, gloria a Dios, que tenemos nosotros al ser escogido para servir al Señor, gloria a Dios. Y la número 3, aplicar la conducta a la que es propio del santo ministerio. Cuando aplicamos algo, lo ponemos en práctica, gloria a Dios. Bueno, ponemos en práctica un conocimiento que ya hemos adquirido, así que cuando terminemos esta clase, pues tenemos que tener en cuenta esos 3 objetivos, que son los que debemos cumplir, gloria a Dios. Vamos a leer el pensamiento central, hermano Carlos. Todo ministerio cristiano requiere el respaldo divino para servir en aquello para que haya sido llamado. Amén. ¿Qué me puede decir sobre eso? Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y al Amén. ser llamado por Dios, a quien Dios llama, Él respalda. Amén. Dios llama, prepara y respalda, gloria a Dios, al Hijo de Dios, al obrero de Dios. Así es que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, por lo tanto somos ministros del Señor. Y el Señor nos va a dar el respaldo, pero es si nosotros estamos ¿qué? Sirviéndole como se debe. Dice la palabra de Dios que hay que servirle en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Así que cada uno de nosotros sabemos lo que nos toca hacer para que Dios entonces respalde nuestra obra. Gloria a Dios. Ya Él nos está preparando y gloria al Señor, después que nosotros vayamos o estemos aquí en el campo, que es el mundo completo, por aquí por donde nosotros atravesamos, ahí el Señor va a respaldar nuestro ministerio. El texto áureo, el hermano, por aquí el hermano Richard. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Número 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Este texto áureo está en los versículos que vamos a estudiar, así que luego lo discutiremos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este estudio bíblico, gloria al Señor, Bendito sea tu nombre, mi Dios. gloria a Dios. Gloria al Señor. Tiene unos datos generales acerca del tema. Dice la enseñanza que son los siervos de Dios, saben que enfrentarán persecución, pero tendrán el respaldo divino y serán vindicados sobrenaturalmente. Gloria a Dios. Los siervos de Dios saben que enfrentarán persecución. Nosotros sabemos que enfrentaremos muchas cosas, muchas pruebas, muchas persecuciones, pero Dios que está con nosotros es el que nos va a, dice que nos va a dar el respaldo divino y Alabado nos Dios. vinculará sobrenaturalmente, nos ayudará de una forma sobrenatural como Él solo sabe hacerlo. El autor de el Éxodo
fue escrito por Moisés, y los personajes que vamos a estudiar esta noche está Dios, Moisés, Aarón, el pueblo de Israel y los príncipes del pueblo. La fecha de este libro, Éxodo, fue escrito entre los años 1440 y 1400 antes de Cristo en el desierto de Arabia. El tiempo y lugar fue aproximadamente en el 1440, que se escribió durante el peregrinal en el desierto. Esta gente estaban en el desierto. La semana pasada pusimos el mapa, gloria a Dios. Ahí mismo es que en ese mismo lugar es donde estaban ellos. Ellos se encontraban en el desierto de Sin, que fue el lugar donde se produjo la rebelión de algunos líderes que estaban en contra de Moisés y de Aarón durante la peregrinación en el desierto. Durante este peregrinal de ellos había siempre mucha gente que se iba en contra de ellos, se rebelaban, y esta gente que se rebeló, el Señor tuvo mucha compasión, esperó un tiempo a ver si se arreglaban, pero como no lograron arreglarse, pues mire, el Señor abrió la tierra. ¿Y qué pasó? Se los tragó. Se los tragó, y se tragó no solamente a ellos, se tragó a toda la gente que estaban con ellos, que estaban persiguiendo a Moisés y a Aarón con esa rebelión que ellos hacían, porque ellos querían mandar más que Moisés y Aarón, que fueron los dos que el Señor había indicado que eran los escogidos para estar allí dirigiendo, gloria a Dios. El bosquejo de estudios tiene 3 partes. La primera parte dice: Dios orientó a Moisés sobre la solución ante la rebelión. Esta es la primera parte, que se encuentra en Números 17, del 1 al 5. La segunda parte: el Señor dio muestras de respaldo a Aarón y a su ministerio sacerdotal, del versículo 6 al 9. Y la tercera parte: la señal dada por Dios produjo arrepentimiento por parte del pueblo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí pues se ven los resultados cuando la gente no quiere aceptar, aleluya, a los varones que el Señor pone como líderes. Y que nosotros tenemos que, si el Señor pone un líder, nosotros tenemos que respetar a ese líder. Gloria a Dios. Pero había gente que no querían obedecer, y el Señor mató a aquellos, los enterró, como quien dice, se los tragó a tierra, pero quedaban más gente que todavía se estaban oponiendo, porque ellos le venía, gloria a Dios, una prueba, o sabían que el Señor estaba allí con Moisés y con Aarón, pero ellos seguían perturbando y rebelándose en contra de los líderes del Señor. Gloria a Dios. Vamos a la introducción rápidamente. Dice que el escogimiento de Leví como la tribu sacerdotal fue un acto soberano de Dios. Fue el Señor quien escogió a Aarón y a sus hijos para que le sirvieran como sacerdotes. Sin embargo, el capítulo 17 nos muestra que la obra de Dios nunca se hace sin oposición. Siempre había un reto cuando estamos sirviendo al Señor, a pesar del respaldo divino que viene incluido en el llamamiento a tal servicio. Aunque venga respaldo divino, pero siempre hay gente que se mete en el medio, gloria a Dios, para querer controlar los grupos. Ese fue el caso de la rebelión narrada desde el capítulo 16 en el libro de Números, cuando Coré, Datán y Abirán tomaron gente y vinieron delante de la presencia de Moisés y de Aarón para rebelarse contra la autoridad
que Dios le había dado a estos siervos de Dios. En realidad, de no haber sido por una intervención de Dios, aún la integridad física de los siervos del Señor hubiese sido afectada fatalmente, porque ellos estaban dispuestos a matarlo. Ellos querían sacarlos de toda forma. Y por eso fue que el Señor abrió la tierra y se los tragó. Gloria a Dios, porque esta gente no pensaba en nada bueno. Ellos querían quitarlos a como de lugar. Gloria al Señor. Moisés y Aarón dirigieron al pueblo de Israel por 40 años en el desierto y tuvieron que lidiar con la dureza del corazón de los israelitas. De ahí que muchas veces hizo falta la intervención de Dios mismo para defenderlo. Ellos, el Señor le daba el maná del cielo, pues ellos no eran conformes con eso, ellos querían otra cosa. Pues pidieron carne, el Señor también le dio carne y se les salieron llatas por las narices, dice la palabra. Y esta gente se resistía siempre, porque ellos querían, gloria a Dios, decían que Moisés los llevó a morirse de hambre al desierto. No tenían fe. El por qué el Espíritu Santo permitió que se escribiera esta historia en la Biblia está relacionado con la necesidad que tenemos de conocer bien el corazón humano. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Gloria a Dios. Así que al cumplir cualquiera de los ministerios en el Evangelio, debemos tener claro que Cristo nos envía como corderos en medio de lobos. Gloria a Dios. Siempre van a haber lobos en medio. Gloria a Dios. Y debemos ser prudentes y sencillos. Gloria a Dios. Como dice la palabra en Mateo 10:16. A la vez esta historia nos ayuda a comprender que no debemos defendernos nosotros mismos de los opositores, porque el mismo Dios que nos llamó a servirle ha prometido estar con nosotros. Así como la vara de Aarón reverdeció delante del arca del pacto, gloria a Dios, los ministros del Evangelio, podemos estar seguros que la autoridad para servir al Señor viene de estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor nos respalda, porque estamos en su presencia. Gloria a Dios. Parte 1 del desarrollo del estudio, la parte 1 se intitula Dios ordenó a Moisés sobre la solución ante la revelación, ante la rebelión. Entonces se encuentra el número 17 del 1 al 5. Aquí hay unas palabras de definición, como la palabra príncipes. Dice el término hebreo nací, que define uno exaltado, un rey. También significa neblina que se levanta. Corresponder, jefe, juez, nube, principal, príncipe y vapor. Y murmuran, los murmuradores, que vienen de la forma verbal hebrea lin, que significa detenerse, ser obstinado, como eran ellos, específicamente en palabras, quejarse. Esta gente se quejaba de todo y querían detener la obra de Moisés y de Aarón, gloria a Dios, a lo que el Señor había puesto ahí en medio de ellos. El inciso A se intitula El Señor mostraría a las tribus de Israel cuál era la tribu sacerdotal o la tribu del sacerdocio. Gloria a Dios. Esto se encuentra en los versículos 1 al 3 del capítulo 17 de Números y tiene gran importancia para el liderazgo en el pueblo de Dios. Estas son lecciones que nos enseñan a nosotros cómo tenemos que liderar y también considerar a los líderes. Gloria a Dios. Dice que el versículo 1 se desarrolla a partir de un contexto horrible, donde la autoridad de Moisés y de Aarón habían sido desafiadas por los adversarios.
Las acusaciones de Coré, Datán y Abiram eran que Moisés los había traído de Egipto para matarlos de hambre en el desierto y que había fallado a la promesa de introducirnos en Canaán. Gloria al Señor. Pero Aarón había hecho expiación por el pueblo y Dios había defendido el ministerio de Moisés. Todo el que sirve a Dios debe saber que tendrá oposición tanto dentro del pueblo como de los que no conocen al Señor. Gloria a Dios. Así que porque nosotros estemos en la iglesia, no creamos que también hay gente que se oponen a muchas cosas. Gloria a Dios que los obreros del Señor hacen. Asimismo, también en el pueblo del Señor encontramos a esas personas como aquellos que andaban con Moisés. Gloria a Dios. Y siempre vamos a tener esta clase de oposición, tanto del pueblo como de los que no conocen a Dios. Pero los obreros de Dios debemos siempre sentirnos alentados, pues cuando Dios llama, Él mismo nos respalda, como se hará evidente en este estudio. Gloria a Dios. Dice en el versículo 2, Dios pide a Moisés que vuelva a hablar de parte suya al pueblo. Dios quería hablar a su pueblo a pesar de la dureza del corazón de los israelitas. Además, volver a hablar la palabra al pueblo era una confirmación más al ministerio profético de Moisés. La instrucción divina fue que se pidiera a cada uno de los príncipes del pueblo una vara por cada cabeza de tribu. ¿Y cuántas tribus habían? 12. Las tribus de Israel eran 12. De modo que hubiese 12 varas y que se escribiera el nombre de cada uno sobre su vara. El propósito de esta estrategia era confirmar la autoridad que el mismo Dios le había otorgado a la línea sacerdotal de Aarón. Gloria a Dios. Debemos recordar al leer números 20, 22 al 29 que para esa fecha ya Aarón era muy anciano y sus hijos pronto deberían ocupar su lugar. Gloria a Dios. Esto venía por familias y la familia de Aarón eran los levitas, los que se dedicaban a ser los sacerdotes, gloria a Dios, del pueblo. La número 3 dice: la orientación del versículo 3 de escribir el nombre de Aarón sobre la vara de Leví era para demostrar que Dios había elegido la casa de Aarón para ocupar el sacerdocio en Israel. El hecho de que fuera Moisés quien debía escribir el nombre de cada príncipe en las varas era para confirmarlo frente a sus enemigos como el escogido para liderar a Israel. El nombre de Aarón estaría escrito en la vara que representaba la tribu de Leví. Debemos recordar que después de él, sus hijos debían continuar con el sacerdocio. Nunca debemos usurpar el ministerio que Dios le da a otro, sino ser fieles en aquello que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Gloria a Dios. Porque todos tenemos dones y ministerios en el Señor, pero no son los mismos que tiene otro hermano. Gloria a Dios. Si el Señor ha puesto a nuestro pastor aquí en medio de nosotros, es porque nosotros tenemos que obedecerle, porque Él no se puso por su cuenta, Él lo puso el Señor. Gloria a Dios. Así que nunca debemos usurpar el ministerio que Dios da a otro, como ellos querían hacer en aquel momento. Querían usurpar y darle el ministerio a Moisés y a Aarón, que eran las personas destinadas ya por Dios para hacer aquello. Entramos al inciso B, que dice: el Señor hará resplandecer la vara de la tribu que él hubiese escogido. En esta sección aparece anunciado el gran milagro que ocupa la atención de este estudio. Gloria a Dios. El poner las varas en el tabernáculo de reunión, como lo revela el versículo 4, enseña que las contradicciones surgidas entre los creyentes
se deben resolver en la presencia de Dios. Allí en el tabernáculo de reunión se habría de mostrar la voluntad del Señor respecto al sacerdocio. Además, las varas debían ponerse delante del arca del pacto, porque aquel mueble representaba el trono de Dios en medio de su pueblo. Aquí aprendemos que cuando se presentan las situaciones propias del ministerio, ante todos debemos ir primero en oración a Dios para obtener su orientación sabia. Gloria al Señor. La Biblia dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. El Señor había cambiado mucho a Moisés, porque cuando él vivía allá con el faraón y con su gente, que había sido criado con ellos, él era bien tremendo. Él llegó hasta matar, gloria a Dios, porque vio a algunos que estaban abusando con los que trabajaban, y como eran, gloria a Dios, del pueblo de Israel, pues él lo defendió a uno y lo mató. Y tuvo bastante problemas con eso. Gloria al Señor. Pero ya el Señor le había cambiado. Gloria a Dios. Y Moisés estaba haciendo lo que el Señor le había elegido hacer. El hecho de que fuera Moisés quien debía escribir el nombre, ya se lo dijimos. Gloria a Dios. Así es que allí en el tabernáculo de reunión se había de mostrar la voluntad del Señor respecto al sacerdocio. Moisés era cuidadoso en hacer todas las cosas conforme como Dios lo ordenaba. Con esto aprendemos que la dirección del pueblo de Dios tiene su autoridad suprema en lo que dice el Señor. Ahora tenemos la palabra escrita, que es la palabra del Señor, la Biblia, la cual es la regla infalible de fe y conducta para todos nosotros, los hijos de Dios. Por tanto, debemos obedecer plenamente. Gloria a Dios. El versículo 5 avisa de un milagro maravilloso. Dice: florecería la vara del varón que Dios escogiera. El florecimiento de la vara escogida serviría como un recordatorio a Israel del poder del Señor para mostrar su voluntad en cuanto al escogimiento del sacerdocio que Él quiere. Todo siervo de Dios debe cuidarse, dice aquí, del secularismo. O sea, el secularismo es cuando tú abandonas la congregación cristiana y vives como un laico, como uno que no es cristiano. Gloria a Dios. O sea, que vives independientemente de los organismos religiosos. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Todo siervo de Dios debe cuidarse del secularismo y depender solamente del poder de Dios para cumplir con el ministerio que ha sido llamado. Esto no significa dejar de prepararse teológicamente, sino saber que nuestra competencia proviene de Dios. Gloria al Señor. El Señor nos prepara y nos preparamos teológicamente. Gloria a Dios, pero no quiere decir que va a venir una persona que tenga un doctorado a refutar lo que usted es, porque usted también es cristiano, y aunque usted quizás no ha estudiado en el instituto ni tiene mucha teología bíblica, pero puede dar un mensaje tan o mejor que esa persona que está preparada, porque el Señor es que usa al creyente, gloria a Dios, al que cree en el Señor, al que está siempre con Él, pidiéndole preparación y que el Señor le dé palabra para hablar, gloria a Dios, en público y para hablarle a la gente y a los que no han conocido al Señor. Gloria a Dios. La segunda parte del versículo 5 revela que el propósito de aquel milagro prometido no era solo vindicar a Aarón ante los jefes de las otras tribus, sino hacerle cesar las quejas de todo el pueblo. El horrible pecado de quejarse de Dios y de sus siervos todavía persiste dentro de muchos. En la iglesia todavía hay mucha gente que se queja de cualquier cosita que sucede en la iglesia. Enseguida
dicen, yo me voy de aquí porque esta iglesia ya no me está gustando, y siguen corriendo de iglesia en iglesia. Y eso no está bien, porque si el Señor te llamó a servir a Dios aquí es que debes seguir, aleluya. No importa que vengan, porque van a venir, dice que van a venir problemas y van a venir pruebas, pero el Señor siempre va a estar ahí contigo. Gloria a Dios. Las quejas de murmuración aparecen en 1 Corintios 10:10 como una de las causas por las cuales la mayoría de los israelitas no entraron a Canaán. Y aquí aprendemos a considerar pecado también aquello que puede ser considerado como zorras pequeñas, y no solamente los pecados más escandalosos. Toda desobediencia a Dios es pecado, gloria a Dios, y requiere arrepentimiento del pecador y la intercesión del sacerdocio de Cristo para ser perdonado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la parte 2, el Señor dio muestras de respaldo a Aarón y al ministerio sacerdotal. Alabado Dios. Gloria a Dios. Aquí también tiene algunas definiciones, como la palabra testimonio, que es una palabra hebrea, edut, de una raíz que significa testigo, grabador, príncipe. También significa duplicar, repetir, protestar, amonestar, notificar o sostener. Gloria a Dios. Y Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, que llegó a ser el primer sumo sacerdote de Israel. El inciso A tiene por título: el ministerio sacerdotal florece en la presencia de Dios. Después de las orientaciones divinas dadas a Moisés, los siguientes versículos nos muestran la ejecución obediente de todos los pasos orientados. El verso 6 o versículo 6 aclara que frente a la palabra dicha por Moisés al pueblo, los príncipes le dieron cada uno una vara por tribu. En total eran ¿cuántas varas? 10. 12 varas. Gloria a Dios. Si recordamos el contexto de la rebelión que hizo necesaria esta intervención de Dios, nos será fácil comprender que el Señor es quien sujeta al pueblo debajo del líder a quien Él escoge. Gloria a Dios. Eso lo dice en Salmo 144:2. Así que no hubo resistencia ninguna de ninguna tribu ante la demanda de Moisés, que todos los en obediencia dieran las varas requeridas para la señal que Dios había demostrado. El hecho de que fueran 12 varas habla de la responsabilidad que tenía cada príncipe de ejercer la autoridad en el rango que se le había asignado. Gloria a Dios. A la vez, ningún jefe de tribu era totalmente independiente en sus funciones, sino que cada uno era parte del pueblo en general. Todos los que sirven en la casa de Dios deben ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. En el versículo 7 muestra otro acto obediente de Moisés, en concordancia a lo que el Señor le había ordenado. En el versículo 4, Él puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Debemos observar que aquí el nombre que se asigna a aquella tienda, el tabernáculo de testimonio, ese es el nombre. Ello nos hace entender que la pieza más importante de aquella tienda era eso, el arca del testimonio, porque desde allí Dios se manifestaría a Moisés y le hablaba cara a cara. El poner todas las varas de los jefes de tribu delante del Señor, incluyendo la vara de la tribu de Leví con el nombre de Aarón, muestra que los ministerios son lícitos cuando es Dios mismo el que los aprueba. Gloria a Dios. Debemos tener claro que las iglesias no llaman a los hombres
ni llaman a los pastores, ni a las mujeres al ministerio, y tampoco lo hacen los institutos bíblicos. Es Dios quien llama y es la iglesia quien respalda y envía. Un ejemplo de ello fue la defensa que Dios mismo hizo de Moisés cuando sus propios parientes Aarón y María murmuraron de él. O sea, hasta los hermanos murmuraron de Moisés. Y María, usted sabe ¿qué le pasó a María? Le dio lepra. Le dio lepra por Tuvo 7 días fuera del campamento por eso. por estar murmurando. Así que la murmuración, a veces nosotros también se nos pega ese espíritu de murmuración y tenemos que reprender al enemigo. Dios tuvo misericordia de Aarón, De porque Aarón. Aarón también le podía dar. Exacto. Mano Ángel, quiero hacer un comentario, ya pasamos rapidito por él, pero fue en el párrafo donde tú tocaste que no hubo ninguna resistencia de ninguno de aquellos que se estaban oponiendo. Y yo había escrito una preguntita, ¿por qué razón no hubo? Porque había un interés. Qué triste, ¿no? Cuando sabiendo que cada uno de ellos ya tenía una tarea, Cada uno de ellos como tenía jefes, eran oficiales. Los hombres se ponen hoy en día también a desear y hacer lo que no les pertenece. El hermano José, los líderes aquí son testigos, que yo le digo que yo le prohíbo a cualquier líder invadir el área de trabajo de otro líder. Amén. Como las damas con las damas, y la presidenta de las damas no impone sobre los caballeros, ni el caballero, ni los niños, ni los jóvenes, porque cada uno tiene una función, y así mismo en este liderazgo. Pero como ellos estaban pendientes, Yo lo que querían era quitarlo, usurpar a ellos y quitarlos del medio. entonces en ese momento fueron bien obedientes porque había un interés. Amén. envidia. Había un interés en ese momento, no es la rebeldía, La rebeldía, no la tanta envidia, la desobediencia, sabiendo a ellos, y quizás me voy a adelantar de que después de Aarón, como tú dijiste, que ya era un anciano, él iba a tener unos sucesores que vendrían a ser sus hijos. Amén. Entonces, los ministerios muchas veces se creen hoy en día que los ministerios se heredan. Los ministerios son heredados por Dios. Dios los da, no es el hombre. O a veces viene una generación, mi papá fue el pastor de esta iglesia, yo soy el pastor ahora, la próxima vez va a ser mi hijo, después de mi hijo. Eso no es así. Eso no es así, eso Pero no es. los hombres pintan, entonces dan cabida al pueblo muchas veces para prestarse para murmuraciones. Y no son solamente murmuraciones, sino que si son términos que merecen una causa, entiende, apelar, pues se hace. Pero el problema de estos 250 de séquito, de Dotán, de Coré y de Abirán, fue terrible. Eran soberbios. Eran soberbios, estaban obstinados todo el tiempo, querían ellos hacer lo que les daba la gana. Y entonces se oponían y entonces llamaban a los grupos, venían con grupitos y grupos, tenían grupos grandes ya. Por eso fue que el Señor los destruyó. No los destruyó a todos porque ellos, Moisés y Aarón, venían al Señor Y qué bueno que Dios intervino, y amén. que no fue el mismo hombre, sino que Dios mismo abogó la causa de su siervo. Y entonces, pues la enseñanza ahí es esa, que nosotros, como hijos de Dios todos, no yo en mi ministerio como pastor, sino cada uno en el área en que Dios nos tiene, como hijos de Dios, que aprendamos a dejar que sea Dios el que pelea por nosotros. Amén. Porque a Jeremías, cuando todo lo que sufrió al final del día, capítulo 20, más Jehová está conmigo como poderoso Gigante. Amén. En todo esto, hasta casi todas estas personas que fueron líderes tenían su montoncito de gente que siempre estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando viene la bendición, también entre medio de eso vienen las pruebas y las dificultades. Así es que no podemos siempre tenemos que estar gozosos, aunque sean las pruebas, pero no todo puede ser la gloria, como dicen por ahí. No todo puede ser bueno, porque también tenemos tropezones y hay muchas pruebas que nos vienen, gloria a Dios. Vamos a pasar al inciso B de la segunda parte. La vara de Aarón echó fruto para demostrar el respaldo de Dios.
Esto está en los versículos 8 y 9 que leímos. Esta texto nos presenta el testimonio de cómo el poder de Dios se manifestó para vindicar a la tribu de Leví y al sacerdocio de Aarón. El versículo 8 comienza con presentar el acontecimiento que se hizo visible el día siguiente. El portento divino ocurrió en el espacio de una noche. Dice que las varas fueron puestas en presencia de Dios el día anterior, y al amanecer del día siguiente todos pudieron presenciar la señal de respaldo divino de Aarón de la tribu de Leví. La Biblia habla de muchas operaciones milagrosas, gloria a Dios, de Dios con Israel, que sucedieron en solo una noche. Por ejemplo, todo lo que el pueblo atravesó, todo el pueblo atravesó el Mar Rojo en una noche. Eso está en Éxodo 14, del 19 al 25. Igualmente, frente a la agresión de los sirios, el ángel del Señor mató en una noche a 185,000 enemigos por defender a su pueblo Israel. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19, 35. Moisés dice que fue el primero en verificar que la vara de Aarón de la casa de Leví había rebeldecido, y no solamente había rebeldecido, había echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras, gloria a Dios. Quiere decir que esta vara, que la habían puesto allí, una vara seca, un palo seco, rebeldeció, echó flores, arrojó renuevo y produjo almendras, gloria a Dios. A veces el Señor hace eso también con nosotros, gloria a Dios. Cuando venimos al Señor venimos secos, gloria a Dios, como un árbol seco, y el Señor nos reverdece, gloria a Dios. Echamos fruto también, renuevos, gloria a Dios, y producimos almendra, producimos fruto, gloria a Dios, que es el que ve, el que nos está mirando, que dice: adiós, pero este no era aquel que yo conocí en tal año, ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ha tenido la bendición de que conoció a Dios y el Señor lo ha cambiado. Y esto fue lo que ocurrió con esta vara, gloria a Dios. Y esta vara representa al ser humano, gloria a Dios. Aunque es un símbolo de autoridad, es un emblema de autoridad. La vara en la Biblia también dice que la autoridad sacerdotal de Aarón era la que representaba este palo de almendro que reverdeció, gloria a Dios. Significaba que Aarón era el sacerdote escogido por Dios y la nación debía reconocerlo. Por eso es que ellos se oponían, sabiendo que el Señor lo había escogido desde el principio. Pero ellos no querían, ellos querían a su manera, ellos querían hacer las cosas a su forma. Gloria al Señor. Así mismo la vida y en los ministerios y en lo que Dios hace. Amén. Sucedió que cuando Dios envió a Samuel, lo envió que a la casa de que Isaí, a la casa del papá, y allí estaban que todos los hermanos. Cuando fue ungido, Dios revelando y dejándole ver que ese era. Y aquí de igual manera, nuevamente, y como tú decías, en la vida del hombre, nuestro llamado, en los ministerios, que cuando uno comienza ahí, no sabe nada, todo, y va creciendo poco a poco. Pasa una etapa en la vida, como los pastores van por procesos, tiene cada una etapa, tiene un significado y una razón de ser, y llega estos momentos de reverdecer, de comenzar a ver frutos, de arrojar de nuevo, cuando se preparan líderes en las congregaciones para que ellos también, junto a los pastores, comiencen a dar fruto a los ministerios. Amén. Dice: aunque estemos secos, Dios nos reverdece, echamos flores de nuevos y damos fruto. Dios nos da la vida, como le dio vida a aquel palo seco, gloria a Dios. El Señor le dio vida y lo reverdeció.
echando flores y renuevos y produciendo almendras, gloria a Dios. De ahí aprendemos que el camino de la obediencia es el santo ministerio. Nos lleva al testimonio indudable del poder de Dios. Debemos ser celosos con hacer la obra de Dios a la manera suya, pues la única garantía que tendremos es el respaldo divino. Cuando servimos a Dios en el ministerio, no debemos gastar nuestras fuerzas en defendernos. Lo que debemos hacer es encomendarnos al Señor que nos llamó, pedirle su pronto auxilio y permitirle obrar a nuestro favor. Mientras no hayamos terminado la carrera trazada por el Señor, podemos hacer nuestra la promesa que ninguna arma forjada contra los siervos de Dios prosperará, como dice Isaías 54:17. Debemos pedirle al Señor que, como hizo en el caso de la vara de Aarón, nuestros ministerios también puedan rebeldecer y llevar mucho fruto para la gloria del Señor. Gloria a Dios. El versículo 9 dice que revela que Moisés mostró a todos la ratificación que a través de aquel milagro Dios había hecho de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, para el sacerdocio. Por supuesto, no hubo réplica de los rebeldes, aquella demostración sobrenatural, porque ellos la vieron allí en el momento. Por el contrario, cada príncipe de las tribus tomó su vara sin florecer, excepto la de Aarón, que la dejaron ¿para qué? La dejaron ¿dónde? En el tabernáculo, para que sirviera de ejemplo, para que ellos vieran eso. Testimonio. Testimonio. Gloria a Dios. Dice que no hubo réplica de los rebeldes de aquella demostración sobrenatural. Por el contrario, cada uno recibió su vara sin florecer, excepto la de Aarón. Como dejó claro el salmista, es el Señor mismo quien adereza mesa delante de sus siervos en presencia de sus angustiadores, como dice el Salmo 23. Siempre debemos descansar en el Señor, pues la Biblia dice que no serán condenados cuantos confían en Él. Gloria a Dios. Salmo 134, 22. Gloria al Señor. Aquí hay una preguntita, dice, ¿qué importancia tiene ir ante el Señor cuando se presentan desafíos en el ministerio? No sé. Porque Él va a respaldar. Él es el que va a pelear por nosotros. Amén. Amén. Dios, al que llama, respalda. Al que Dios llama, Él siempre lo va a defender y lo va a poner siempre. Aunque haya desafío, aunque haya contienda, el Señor va a ser. Eso es parte de. Va a estar en medio. Eso es parte del liderazgo. Amén. Eso es parte. Pero Dios lo va a respaldar. Siempre lo va a vienen ayudar. las pruebas y las dificultades. Nosotros necesitamos ser pacientes con el Señor cuando Él hace eso, porque cuando nosotros ponemos nuestras manos a trabajar con eso, no Daño. casa. Amén. Todo eso. Amén. Pues aquí dice que en el tiempo de Moisés solo Aarón podía entrar al lugar santísimo. Pero no, hoy no es así. Hoy podemos entrar todos directamente al lugar santísimo, porque el Señor, cuando murió, el velo se rasgó cuando Cristo murió por nosotros. Quiere decir que hay libre albedrío para nosotros entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios. Por eso nosotros siempre entramos a nuestra iglesia y estamos en el lugar santo y en el lugar santísimo. Gloria a Dios. Aunque ahí está casi siempre el pastor, pero también nosotros nos podemos llegar al lugar santísimo. Gloria al Señor en todo momento. Vamos entrando a la parte número 3, que lleva por título: la señal dada por Dios produjo arrepentimiento por parte del pueblo.
Aquí están algunas definiciones también como quejas, el término telurán, que significa obstinación, murmuración o querella, y perdidos, que se traduce del sustantivo hebreo abad, que significa descarriarse, perderse, implica perecer, alejar, arruinar, corromper, derribar, desaparecer, desbaratar, desfallecer y deshacer. Gloria a Dios. El inciso A dice: el respaldo divino a Aarón se convirtió en una señal para los israelitas. Cada vez que Dios hace un milagro, quiere que haya una reacción de alabanza y reconocimiento de sí por parte del hombre. Miremos cómo aquí se muestra eso. Dice, al estudiar el verso 10, hallamos que otra vez Dios instruyó a Moisés qué hacer de inmediato. Todo el que sirve a Cristo debe estar atento a la voz del Espíritu Santo, que le instruirá sobre qué hacer en cada jornada. Gloria a Dios. La orientación del Señor a Moisés fue que volviera la vara de Aarón y la guardara delante del testimonio para que sirviera de señal, gloria a Dios, a los hijos de Israel. La Biblia nos enseña que la obstinación es un pecado equivalente a la idolatría. La permanencia de aquel almendro en el arca del pacto les recordaría a los israelitas que deberían acatar obedientemente la elección divina del sacerdocio de Aarón. El propósito también era que por aquel milagro los israelitas dejaran de quejarse delante del Señor. La última parte del versículo 10 deja claro que el pecado acarrea muerte. Por tanto, Dios no quiere que su pueblo peque y muera. Sabemos que aquel almendro florecido en la presencia de Dios y colocado en el arca del testimonio es una clara representación tipológica de Cristo. Después de morir por nuestros pecados en la cruz, Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, Sí, mi Dios. intercediendo Aleluya. por nosotros. Yes. Gloria a Dios. Si ponemos toda nuestra confianza en Él como Salvador, somos perdonados del pecado y libres del poder del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. El versículo 11, hallamos la obra obediente de Moisés. Hizo como le mandó Jehová. Entre el mandamiento y la obediencia, a veces se observa un gran trecho. Algunos no obedecen por falta de diligencia. Otras veces el obrero quiere que Dios mande a otro en lugar suyo, como hizo Moisés al principio, que le dijo a Dios que él no sabía hablar. Pero en esta ocasión Moisés realizó diligentemente el mandamiento divino y puso aquella vara reverdecida en la presencia de Dios como señal. De aquí aprendemos que hay asuntos en la obra de Dios que no pueden esperar por nuestra pereza. Gloria a Dios. La palabra nos enseña que en lo que requiere diligencia debemos ser fervientes en espíritu para servir al Señor, como dice Romanos 12:11. Gloria a Dios. El inciso B dice: el milagro de la vara de Aarón reverdecida causó arrepentimiento. Esta última sección de nuestro estudio revela que Dios logró su objetivo final con el milagro que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. El versículo 12 habla de los hijos de Israel. Ellos dijeron a Moisés que eran muertos, perdidos todos. Esta declaración de arrepentimiento tiene muchos paralelos en la Escritura, donde alguien o todo un pueblo se declaró pecador ante la santidad de Dios. Por ejemplo, los hombres de Nínive también se arrepintieron y se humillaron en silicio y cenizas para mostrar su temor al justo juicio del Señor. Sabemos que esta gente de Nínive se arrepintieron, gloria a Dios, y hasta Jonás estaba esperando que el Señor los castigara, pero ya el Señor se había arrepentido de castigarlos, porque ellos fueron donde el Señor y se arrepintieron y se humillaron y se vistieron de silicio y ceniza. Gloria al Señor.
Cuando las manifestaciones portentosas de Dios llevan al hombre a ese estado de conocimiento, lo próximo que viene es la gracia y el perdón divinos. Así como Dios perdonó a Nínive, también perdona a todos los que reconocen su pecado y saben que no pueden liberarse a sí mismos del poder mortal de su maldad. Cristo ofrece promesas de salvación para todo el que se arrepiente sinceramente, y como ministros del Señor debemos estar dispuestos a brindar la esperanza del Evangelio a todo el que reconozca su maldad y su necesidad de salvación. Los creyentes somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. El versículo 13 muestra que el pueblo tuvo tal temor de Dios que consideró el acercarse al tabernáculo del Señor como una causa segura de muerte. Entonces se preguntaron si acaso todos perecerían en la presencia de Dios. Realmente este temor reverente se parece a lo que expresa Isaías 8:13, que el Señor sea el temor de Israel. Sabemos que sin temor de Dios no hay regreso a la cordura y al arrepentimiento. Pero en el temor del Señor sus hijos tendrán una fuerte confianza y esperanza. La pregunta de los israelitas de si acabarían por perecer todos, hay una grata respuesta en Cristo y su sacrificio en la cruz. El propio Jesús dijo que Él no vino para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y como enseñó Pablo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como los hijos de Dios debemos mostrar gratitud al Señor por su salvación y permitirle guiar a nuestros pies una conducta digna del Evangelio que profesamos. Gloria a Dios. El resumen dice, en realidad, Dios es el mismo el que recoge a quienes desea usar en los distintos ministerios de su casa. Por eso, después de hacer juicio a los malvados de la rebelión de Coré, nos dejó esta revelación sobre la forma como hizo reverdecer la vara de la tribu escogida para el sacerdocio. Debemos recordar que las soluciones a los asuntos que se presentan en el servicio a Dios no vienen de la mente natural, sino de las estrategias divinas. Por tanto, es sabio usar armas espirituales en una guerra que nunca es contra sangre y carne. Así que el enemigo incitó a Coré, a Datán y a Abiram para ir en contra de Moisés y Aarón. También hoy Satanás es el gran enemigo de Dios y de su obra. Esto nos hace estar vigilantes y alertas contra las asechanzas y atentos a la manera como podemos mantener la victoria que Cristo nos dio en la cruz. Cuando tengamos que enfrentar oposición, no solo debemos recordar que fue Dios quien nos llamó, sino ir a su presencia y exponerle la causa ante Él. Entonces estaremos seguros y listos para hacer la obra con fidelidad hasta la venida del Señor. Gloria a Dios. Vamos a las preguntas. La número 1 dice, ¿qué parentesco había entre Moisés, Aarón y María la profetisa? La pastora. Eran hermanos. Eran hermanos. Moisés y Aarón eran hermanos y María era hermana. Amén. De ambos. Que no escuchaba bien. ¿De cuál tribu de Israel vino nuestro sumo sacerdote Jesucristo? Tribe of Judah. De la tribu de Judá. de la tribu de Judá, muy bien, conforme Hebreos 7:14. ¿Cuáles fueron los procesos evidentes en la vara de Aarón que dieron muestra de la preferencia divina para el ministerio, hermano Juan? El campesino, la vara de Aarón reverdeció, floreció y echó renuevo y dio fruto. Amén. ¿Qué importancia tiene la dirección divina en los asuntos de la obra de Dios? El hermano Carlos. ¿Qué importancia tiene la dirección divina en los asuntos de la obra de Dios? Tiene mucha importancia porque Dios que es el que pone, Él escoge a la persona a quien va a dirigir su pueblo. Así que nosotros todo lo ponemos en la dirección de ¿quién? De Dios. De Dios. Amén. Y la última dice, ¿cuál es la manera en que deben conducirse los ministros del Señor?
deben conducirse irreprensiblemente delante del Señor. Amén. Por parte de los siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Amén. Hasta aquí esta parte. Y nuestro hermano pastor con nosotros. Alabado Dios. You know I was joking, right? Oh no, I can't read it, sir. Oh, you got English. We could Oh, yeah, sing yeah, it. We could sing it. Read it in English. But no, they're not gonna take it. We probably tell you no. Alabado sea el Señor. Nos queremos despedir, amados, de nuestros amados hermanos que se conectaron a través de la plataforma de Facebook Live y le damos a Dios la gloria y la honra. Alabado Dios. Le dije a mi hermanita que estaría saludando a la hermana Gladys Berrío. Alabado Dios, que ella es fiel. Alabado Dios a esta plataforma. Alabado Dios. Diga por lo menos que cumpla muchos años más. Dígale feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Gladys. Happy birthday, Gladys. Que cumpla mucho más, que la paz de Dios llene su vida y le hacemos una invitación para que se conecte este jueves nuevamente en nuestro servicio evangelístico a las 7 de la noche. Con esto quedamos concluidos porque entramos al informe de escuela bíblica y un informe interno. Que Dios les continúe bendiciendo. Alabado sea el Señor.